salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 1 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por el resto de nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestra señal en YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Presidente Petro se reunirá con Nicolás Maduro en Venezuela este martes. Esto lo tomo del colombiano. La reunión se centrará en la relación bilateral y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Es el primer encuentro entre ambos mandatarios, dice la nota. Y bueno, esto se abre a toda clase de interpretaciones, tomando en consideración lo que recientemente dijo el mandatario colombiano a propósito de las trochas. Ustedes recordarán, él ordenó al ministro de Comercio, bueno, en general a las autoridades colombianas, cerrar estos pasos ilegales, y él asumió, o reconoció, mejor dicho, que asumió costo político por abrir la frontera con Venezuela. Bueno, la pregunta es ¿cuál será el costo político de reunirse y hacerse la foto con Nicolás Maduro? Lo veremos. Eso va a ocurrir hoy, este martes. Además, en Brasil, bueno, los seguidores del presidente Jair Bolsonaro han salido a manifestar. De hecho, han bloqueado varias carreteras en al menos 70 puntos de ese país tras la derrota de Bolsonaro. Por cierto, que no ha dicho absolutamente nada de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, mientras el presidente mantiene el silencio. Esto lo tomó de Infobae. Tras el balotaje, grupos de camioneros y otros cercanos al saliente líder protestaron por el resultado que le dio la victoria a Lula da Silva. De esto vamos a hablar un poco la mañana de hoy, la conformación de los distintos gobiernos de América Latina, el impacto que va a tener para nuestro país. Por cierto, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, ofreció una declaración advirtiendo que las presidenciales serán el último trimestre de 2024, pero bueno, entendemos que esto es una declaración de intenciones. Al final, quien decide es el chavismo, no lo digo yo, lo dice el informe de la misión de observación de la Unión Europea y también uno de los informes de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas bueno, saben ustedes, la situación del Estado de Derecho y la ausencia de división de poderes en nuestro país. Carlos Blanco nos acompaña tempranito vía Zoom. Le doy las gracias por recibir nuestra comunicación. Profesor, articulista, autor de varios libros, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por tenerme aquí. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría preguntándole, en su opinión, cómo plantear la lucha democrática en Venezuela luego de la victoria de movimientos de izquierda en América Latina, muchos de los cuales son socios, aliados del régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Yo creo que efectivamente América Latina vuelve a vivir la marea roja o rosada de comienzos de siglo. Recordemos que cuando Chávez fue presidente, fue electo presidente, se inició ese proceso que cubrió a América Latina en una alta proporción de gobiernos de izquierda. Fue un periodo en el que los precios de las materias primas estaban subiendo, el petróleo subió muchísimo. Chávez llegó al poder con un petróleo a $7 y llegó a alcanzar hacia 2008 más de $100 el barril. Entonces fue un periodo de dispendio, de gasto, de compra de aliados, donde todos los países o casi todos los países disfrutaban de una bonanza. Como
expresión después de la crisis de 2008 en el mundo, en América Latina, el descontento creció, las sociedades comenzaron a votar contra esos que estaban en el poder y se produjo una ola de centro-derecha en toda la región. Y ahora ese mismo descontento que ha continuado se vuelve otra vez hacia la izquierda. Sin embargo, esta vez la situación económica es distinta. Los apremios económicos en la región son mayores. El mundo después del COVID y en el marco de la guerra rusa, de la invasión rusa a Ucrania, es diferente, con problemas energéticos graves, problemas de alimentación graves. Y entonces ahora el descontento permite cambios de gobierno, pero al mismo tiempo le da corta vida al apoyo que esos gobiernos tienen. Podemos ver que en Chile, por ejemplo, Boric, que es un presidente nuevo, tiene una caída importantísima en su popularidad, cosa que se ratificó con el referéndum sobre la Constitución. Y Petro, que acaba de ser electo, acaba de tomar posesión el 7 de agosto, también está sufriendo los embates de una popularidad, digamos, flexible, porque tiene que hacer o se planteó hacer una reforma tributaria que mucha gente rechaza, se plantea no seguir, digamos, disfrutando de los beneficios de la explotación petrolera por razones ecológicas, argumenta, sin embargo, los recursos no alcanzan, entonces estamos en presencia de una situación diferente. Sin embargo, no hay que confundir las distintas variantes del rojo, del rosado y del rojo y del fucsia, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, Maduro, Ortega, Arce en Bolivia y los cubanos son una cosa y otra distinta son los gobiernos que están han sido recientemente elegidos, que conservan o se mantienen en el marco institucional democrático, aun cuando con una retórica pues inflamada. Entonces creo que hay que tener esa diferencia muy clara. La pregunta que yo le haría es, ¿cree usted que estos gobiernos de izquierda van a acompañar, a impulsar la celebración de elecciones libres en nuestro país? Porque lo que vemos es, bueno, la intención de reconocer a Nicolás Maduro sin pedir nada a cambio, a pesar de todos los señalamientos que hay en su contra. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No lo sé, pero creo que Maduro, a diferencia de Chávez, Chávez era encantador y la gente, los presidentes les gustaba tomarse fotos con él y como en un tiempo ocurrió con Fidel Castro. Maduro es tóxico. La gente no quiere aparecer mucho en la foto con él, porque el récord registrado en materia de violación de derechos humanos, la migración provocada desde Venezuela y la situación de devastación institucional del país son suficientes argumentos para tomar distancia. Lo que yo creo que está intentando hacer Petro, porque en la agenda está el retorno de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, es tratar, supongo yo, no tengo ninguna información salvo una interpretación, es tratar de buscar que Maduro acepte las reglas de la democracia y que vuelva otra vez a encarrilarse por los derroteros institucionales. Creo que no lo va a hacer, creo que no lo puede hacer, pero en todo caso es la intención. Así ocurrió a finales de los 80 y comienzos de los 90 con Fidel Castro. Varios gobiernos, entre los cuales estaban los del presidente Carlos Andrés Pérez, César Gaviria en Colombia, Salinas de Gortari en México, intentaron abrir un cuarto intermedio allí para que Cuba hiciese reformas políticas e institucionales y traer otra vez a Cuba al sistema interamericano. Eso no ocurrió, entre otras razones, porque llegó el comandante y mandó a parar. Llegó Chávez y se abrió el grifo y Cuba no necesitó más nunca estar cerca
de los gobiernos democráticos de la región, porque tenía suficiente con la vaca lechera que era Venezuela para mantenerse en el poder. Claro, planteado de esa manera, quiere decir que si se le abre el grifo, por utilizar sus términos, a Nicolás Maduro, ya no tiene incentivos o no tendría incentivos para aprobar ningún tipo de reformas. ¿Es así? Sí, pero lo que pasa es que ese grifo está seco. No hay forma ya Venezuela producía entonces 3 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy produce 566.000 barriles de petróleo diario, es decir, no tiene cómo financiarse ni siquiera domésticamente. Menos, digamos, por supuesto sigue enviando petróleo a Cuba, pero eso ya no tiene la flexibilidad que tenía antes. Y los demás países están en situaciones, pues las situaciones que indica la economía mundial, que es un estado de restricción, inflacionario, próximo en algunos casos a la recesión. Entonces ya ese club de Toby, de buenos amigos que existió, ya creo que no es posible. Cada cual puede haber, digamos, entendimientos políticos. Y creo que lo que va a ocurrir es que el deterioro pues, de lo que fue el gobierno interino en Venezuela va a dar pie por parte de estos gobiernos muy rápidamente a un reconocimiento, ya se ha producido, pero un reconocimiento, digamos, más integral del régimen de Maduro como un gobierno legítimo y tal vez busquen amainar los rasgos más autoritarios del régimen de Maduro, cosa que es muy difícil de lograr por la naturaleza interna de este régimen, que, como digo, es más parecido al cubano que al argentino o que al chileno. Finalmente yo le preguntaría cómo plantear la lucha democrática en nuestro país ahora que los factores que entendemos quieren un cambio, bueno, se han quedado casi sin aliados, al menos desde el punto de vista de los gobiernos en América Latina, eso en primer lugar. Y efectivamente está la gran incógnita acerca de qué hacer con el gobierno interino de Juan Guaidó de cara sobre todo a un eventual proceso electoral en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que como he dicho, que el gobierno interino es un gobierno que se liquidó, no solamente porque tenía enemigos importantes, el régimen era un enemigo, sino porque al mismo tiempo cometió demasiados errores y perdió todo ese capital político. A mi manera de ver, el centro fundamental para la recuperación de las luchas democráticas en Venezuela está en la reconstitución de una dirección opositora reconocida. Infortunadamente, los partidos políticos, todos, incluido el PSV desde luego, pero todos los partidos políticos de la oposición son partidos políticos disminuidos porque es una dictadura, disminuidos porque han cometido muchos errores, disminuidos porque los partidos son instrumentos de la democracia y funcionan en las democracias, no en las no democracias. En consecuencia, me parece que los jefes políticos, los líderes políticos, tienen que hacer un esfuerzo por lograr una convergencia alrededor de objetivos comunes. Y ese es el problema fundamental que yo veo, que es necesario reconstituir la dirección opositora para conducir las luchas democráticas del país y obligar a una negociación seria al final de los tiempos. Negociación seria que no está teniendo lugar, que no es la de México, porque los que se sientan en México en nombre de la oposición no representan absolutamente a nadie. Entonces creo que es necesario replantearse esto de esta manera para lograr una dirección opositora legítima que tenga capacidad de proponer un programa de cambios en los próximos meses. Carlos Blanco, 1.000.000 de gracias por atendernos. Un placer haber estado aquí. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha. Son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a valorar su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve.
De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes. Cuando compro un periquito o un monito en la carretera, lo estoy salvando. Todo lo contrario, quienes extraen esos animales de sus hábitats naturales salen a cazarlos y generalmente matan a varios en el proceso. Comprarlos es un delito y si ves personas vendiendo fauna silvestre debes denunciarlo al 0800 Ambiente. A esa gente tienen que ponerle los ganchos. Si llevo el papel a reciclar, no estoy contaminando. Todo proceso industrial genera un impacto ambiental y el reciclaje de papel genera desechos bastante tóxicos. Aunque siempre es mejor reciclar que simplemente botar el papel, lo ideal es siempre reducir el consumo. ¿Para qué necesitamos tanto papel si tenemos celulares y computadoras? 3. Si construyo con madera, estoy acabando con la selva. No siempre. Si la madera proviene de bosques de manejo sustentable certificado, es bastante más ecológico que el cemento. Hay que insistir en que Venezuela presente certificaciones de sustentabilidad. Pero cuidado, hay mucho maderero que vende de talas ilegales. 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, la nueva configuración de América Latina, la victoria de movimientos de izquierda, el impacto que esto va a tener. Y por eso le invitamos el día de hoy. Georg Eichhoff es historiador, analista político, conoce nuestro país, siempre lo comentamos, estuvo muchos años en Venezuela. Gracias por atendernos, buenos días. Hola María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión. Yo iniciaría a partir de una
de una frase que escribió nuestro invitado en redes sociales. Ayer la comentamos con algunos de nuestros invitados. Usted decía, bueno, los venezolanos tendrán que liberarse solos luego de la victoria, entiendo, de Lula en Brasil. ¿A qué se refería? Lo escuchamos. Había una alianza en apoyo a la democracia en Venezuela muy importante, fruto de un gran trabajo, también fruto de la constelación del gobierno interino y las elecciones que en otros países sí cambian gobiernos, han ido en una dirección que no favorece esta alianza, pero también se ha descuidado desde el gobierno interino y otros factores de oposición. Creo que el contexto internacional para la democracia en Venezuela ha empeorado y son los venezolanos mismos que tienen que repensar esa manera de hacer oposición, que por cierto va a incluir buscar la interlocución internacional. Y yo creo que también la oposición venezolana debería hablar con el gobierno de Petro, con todos los factores políticos en Colombia, y lo mismo en Brasil, donde la situación es interesante porque hay una mayoría parlamentaria del lado de Bolsonaro y un gobierno con Lula y sus partidos en alianza. Y este trabajo internacional de un movimiento democrático nunca termina y hay que continuar. O sea, va a ser la combinación de factores externos e internos que puede avanzar la democracia en Venezuela. Ahora, le preguntábamos a Carlos Blanco hace algunos minutos qué alternativa tienen los factores en nuestro país, más allá de lo que menciona nuestro invitado. Bueno, la posibilidad de acercarse a estos gobiernos que abiertamente son socios del régimen de Nicolás Maduro, tomando en consideración que el tiempo apremia, hay una elección presidencial en agenda aparentemente. Enrique Márquez decía que para 2024, pero todo puede ocurrir en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, hay que prepararse para elecciones. Un paso muy, muy importante serían las primarias. Hay que presionar para que haya primarias, porque hay en la misma oposición voces que dicen no nos hace falta primarias, vamos a designar un candidato o una candidata por consenso. Creo que el interés del gobierno sería entorpecer primarias, porque las primarias serían una oportunidad para reconectar con la gente. Hay una mayoría política sólida a favor del cambio en Venezuela, pero no ve que hay una herramienta para ese cambio. Falta la herramienta del sistema electoral, el sistema electoral, empezando por el registro electoral que no está abierto, muchos jóvenes no están inscritos. Los venezolanos que están fuera del país encuentran 1000 obstáculos para inscribirse en sus respectivos consulados, etc. El sistema electoral no funciona, habría que mejorarlo mucho, pero también la conformación de la oposición no funciona. Esas son dos grandes tareas y cuando esto haya mejorado, o en el proceso, hay que reconectar con la gente. Las primarias serían esa ocasión. Yo recomendaría a todos los jóvenes, por cierto, muchos jóvenes no tienen un recuerdo de Chávez como adultos, ¿no? Ahora nos acercamos a los 10 años de la muerte de Chávez, muchachos que hoy tienen 20, entonces tenían 10 años de vida. Y a estos actores nuevos en política les recomendaría activarse, también acercarse a los partidos con todos sus errores y acercarse a ese proceso de primarias y aprender. Quizás no es este proceso electoral que se libera Venezuela, pero necesitamos cuadros para en 5 años, en 10 años y en 20 años. Y estas primarias yo los vería con optimismo y esperanza de ser un aprendizaje más y una herramienta para reconfigurar la oposición, lo cual es muy necesario. ¿Usted creía en sus redes sociales los brasileños no tenían opciones buenas y optaron por lo menos por el cambio de gobierno?
los venezolanos no tienen ni opción. Hay que hacer algo nuevo. Bueno, ¿qué hacer? Le pregunto yo. Sí, yo creo que los partidos que los venezolanos conocen, el partido de la dictadura, con algunos pequeños partidos auxiliares y otros que conocemos, que son básicamente, digamos, los partidos de la Asamblea del 2015, de las primarias del 2012, de la victoria de Capriles sobre Maduro en abril del 2013, gran mayoría en el 2015, partidos muy exitosos en la alianza perfecta de la unidad, pero todo esto está en ruinas. Y de estas ruinas hay que construir una nueva oposición, y creo que en los próximos meses y años muchos jóvenes o no tan jóvenes se van a desprender de estos partidos que conocemos y crear algo nuevo, y eso creo que tiene muchas oportunidades. Hace falta también gente fresca, y yo calculo que muy pronto, en los próximos meses y a más tardar años, vamos a ver muchas nuevas caras. Para mí me impactó mucho la muerte del padre Virtuoso, rector de la UCAP, que todos en la oposición venezolana conocen. Y los mejores se van, los otros todos nos vamos en algún momento, y creo que esta muerte tan sentida y esa pérdida tan grande me recordó muy fuertemente esto, un cambio de generación. El chavismo ya se ha hecho viejo, se ha desvirtuado completamente, y vendrá algo nuevo en la política venezolana. Usted decía la última vez que hablamos que Venezuela le recordaba Alemania o Berlín antes de la caída del muro. Y bueno, de hecho invitaba a los venezolanos a prepararse. Yo le preguntaría si esta caída simbólica del muro en nuestro país no puede retrasarse con el apoyo renovado que ahora tiene el régimen de Nicolás Maduro en la región. ¿Qué opina usted? Le escuchamos. O sea, las condiciones para la oposición venezolana han empeorado con estos resultados electorales en Colombia y Brasil sobre todo. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Es una elección midterm que viene en una semana, y es probable que el gobierno de Biden encuentre una oposición más fuerte en el Senado y en la Cámara Baja. Así que hubo muchas oportunidades desaprovechadas en Venezuela, pero va a haber nuevas. Nada es eterno, y Maduro se puede sentir más seguro ahora, pero el mundo cambia muy drásticamente en muy poco tiempo. La guerra de Rusia contra Ucrania y contra Europa, en sus consecuencias nadie lo puede medir todavía. Grandes cambios también en China y en la relación del mundo libre con China. Eso va a afectar también al gobierno de Maduro. Para nadie todas las tendencias en todos los tiempos son solamente buenos, también lo tiene cuesta arriba, y la oposición tiene que seguir haciendo ese trabajo internacional, y va a reconfigurarlo. En el caso de abandonar la figura del gobierno interino, va a tener que reconfigurar sus mecanismos de interlocución internacional, que va a seguir siendo clave, siempre unido con la presión desde dentro, pero como hemos conversado aquí muchas veces también, el factor enorme de la inmigración, 7 millones de venezolanos fuera, eso va a seguir, porque hay mucha gente que busca oportunidades entonces fuera, porque el problema económico de Venezuela no se puede resolver con el gobierno presente. Por eso va a haber una merma también de la población que podría votar en elecciones con todos sus defectos contra este gobierno. Así que hay que ser realista y ver que las condiciones en este momento son peores que antes, pero la lucha continúa, por supuesto. ¿Qué interpretación hace usted de la declaración del embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, a la revista Semana,
donde ratifica que en su opinión Maduro es un dictador y el gobierno norteamericano quiere llevarlo a la justicia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué puede ocurrir si, se llega a un consenso para reconocer a Nicolás Maduro y poner fin al gobierno interino a partir de 2023? Lo escuchamos. Son cosas diferentes, reconocer a Maduro y reconocer la presidencia interina. No veo mucha oportunidad en Washington que Washington reconozca a Maduro. Entre otras cosas porque está en la alianza mala con Rusia y China y no tienen una razón para hacer eso y crearía costos políticos dentro de Estados Unidos que nadie quiere asumir. Eso no lo veo. Hasta también sin el gobierno interino veo que hay formas importantes de apoyo posible de Estados Unidos y hay que seguir buscando eso. El problema que tiene Estados Unidos es que no sabe a quién apoyar ya en Venezuela y en ese sentido las primarias también tienen que ser un proceso para enseriarse, de llegar de 80 candidatos que convierten eso en un carnaval a un número razonable de candidatos y luego entre los candidatos en primarias estoy seguro que los venezolanos podrán escoger a alguien que también sirve de interlocutor para Estados Unidos. Creo que allí con Biden y creo que cuando los republicanos crezcan en influencia a través de las elecciones ya en una semana, también va a haber una disposición de cooperar con la oposición venezolana, pero me da la impresión que están ya desesperados también con el famoso G4 y el gobierno interino, a pesar de muchos esfuerzos, sigue muy enredado con estos partidos ya que se quedaron en el pasado y quizás una reconfiguración más importante de la oposición en Venezuela también le ayude a Estados Unidos a encontrar con quién trabajar sistemáticamente para un cambio democrático en Venezuela. Georg Eickhoff, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tratando de entender, el impacto que tiene esta nueva configuración de América Latina que se ha vestido de rojo para la lucha democrática en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y regreso. Gracias. Adiós. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de la nueva reconfiguración de América Latina, el impacto que esto tiene
para la lucha democrática, para una transición o de cara a una posible transición en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Miguel Ángel Martín, quien fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia. Pues habrá mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa y sobre todo su experticia, su experiencia en torno a lo que fue el juicio que realizaron en su momento por el caso de Odebrecht en Venezuela. Ustedes se encontraron en ese momento responsable a Nicolás Maduro y lo traemos a colación, obviamente, luego de lo ocurrido en Brasil. Allí, entre otras cosas, y ayer lo comentábamos con algunos de nuestros invitados, ustedes establecieron, digamos, el esquema, dibujaron el esquema que se estableció en nuestro país, el pago de sobornos a cambio de obras inconclusas que le costaron miles de millones de dólares al erario público. Yo le pedía un comentario tomando en consideración el papel que jugó, según la exfiscal Luis Ortega Díaz, el entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Gracias, Marial. Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que el señor Lula da Silva fue procesado por 4 casos específicamente. 2 están relacionados con la llamada Operación Lavallato, uno por coimas y otros por temas de legitimación de capitales en la construcción de Odebrecht en Brasil. Y otros 2 casos fueron por 2 compras de 2 inmuebles, un triplex, que no es un duplex, sino es un triple porque son 3 pisos, en un departamento en una zona que se llama Guarujá. Y el otro es un inmueble en una casa de campo que él tiene en una zona que se llama Atibay. Estos 4 procesos judiciales fueron los que llevaron a ser condenado Lula da Silva a 12 años de prisión durante el año de 2017. Esto es importante hacerlo entender a toda la audiencia, porque es increíble cómo se tergiversa o se utiliza los sistemas de justicia para lograr actividad política y tener lo que está ocurriendo hoy en día en el Brasil. Fueron condenados no solo el señor Lula da Silva, sino también su esposa, quien falleció posteriormente, y también fue involucrada la expresidenta Dilma Rousseff. Esto originó como consecuencia, primero, la prisión de Lula da Silva. Si mal no recuerdo, fueron 19 meses que estuvo preso, detenido. Él después 580 días, me parece. Sí, él después se presenta a ser candidato a la presidencia y, por supuesto, como estaba preso y procesado y condenado por 2 tribunales, un tribunal de primera instancia y un tribunal de apelación, no se le permitió presentarse a la elección en el año 2018, en donde resulta ganador el señor Bolsonaro. Posteriormente es anulada estas decisiones por el Tribunal Supremo de Brasil. Coincidencialmente fueron 3 votos contra 2, en donde se anulan los procesos judiciales, supuestamente por defectos procesales. Específicamente fueron 2 situaciones. Una porque el juez Sergio Moro, quien había sido después designado por Bolsonaro ministro de Justicia, actuó bajo la jurisdicción de la ciudad de Curitiba y los procesos debían haber sido realizados en un tribunal federal de Brasilia. Y la otra causa por la cual se anula es por una filtración de unas comunicaciones entre Sergio Moro, siendo juez, y el fiscal del caso Lavallato. Esto origina la anulación de los procesos. Y esto le permite al señor Lula incorporarse en el proceso electoral y entrar en la campaña electoral. Y vemos ya los resultados que todos conocemos, en donde él aparentemente gana en segunda vuelta con un 50.9% sobre el 49.1%. Digo aparentemente porque, a pesar de que esto ha sido establecido por el Tribunal Supremo Electoral, aún así, y reconocido por algunos líderes de la comunidad internacional, aún así el presidente Bolsonaro no ha hecho no ha informado. Creo que en el día de hoy él va a informar su posición frente a esta situación y unos disturbios que se han presentado en la ciudad en Brasil. Ahora,
lo increíble de esto, Marial, es cómo nuevamente la justicia es manipulada y los sistemas de justicia para temas políticos. Al juez Sergio Moro, después de él haber aceptado ser ministro de Justicia, después es atacado por el señor Lula da Silva, denunciado y procesado al juez Sergio Moro por daños y perjuicios por haber estado preso y también por parcialidad política en la decisión, que por cierto, uno de las nulidades que origina las condenas del caso Lula da Silva fueron declaradas la parcialidad política por parte del juez Sergio Moro. En aquel momento Sergio Moro no era ministro ni funcionario del Ejecutivo, sino fueron muchos años después. Sin embargo, eso ha privado para que Lula da Silva haya sido liberado, pero no ha sido declarado inocente. Yo quiero que sepan que en el caso de Lula da Silva, y aquí es bueno tener esta precisión, no ha sido declarado inocente de los 4 casos de corrupción por los cuales se le ha venido enjuiciando desde el año de 2017. Esto significa que si en el mes de enero asume la presidencia, como aparentemente es lo que va a ocurrir, va a presentarse la misma situación que en Argentina con Cristina Kirchner, donde una persona que ha sido condenada, que fue anulado sus procesos, pero que sigue los procesos judiciales, va a asumir la primera magistratura de un país como Brasil. Esto, por supuesto, pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle y ahondar, insisto, en este esquema que ustedes develaron en este proceso que tuvieron que celebrar en el exterior, en Venezuela. Bueno, no hay ningún juicio o ninguna investigación que nos permita pensar que algún día sabremos en las actuales circunstancias qué pasó con estos 22.000 o 30.000 millones de dólares que se perdieron del erario público en obras con sobreprecio en muchos casos y que nunca se terminaron. De hecho, en un informe de Transparencia Venezuela, allí advierten que los contratos con Odebrecht no se encuentran disponibles. Además, nadie da información, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni siquiera los tribunales. Sin embargo, hay unos montos muy importantes, insisto, que van entre 22.000 o 30.000 millones de dólares. Yo le pedía un comentario porque aquí hemos tratado de recordar lo que fue ese esquema de corrupción, pago de sobornos a cambio de obras, en el caso de Venezuela, que nunca se terminaron. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, sí existen suficientes elementos probatorios y todavía se mantienen resguardados, no solo por Venezuela, sino también por Brasil, por la Fiscalía, y ya algunos ya han formado parte del dominio público y otros están siendo resguardados. De acuerdo a la información que yo manejo, se habla de una cifra de 2.5 billones de dólares. Repito, 2.5 billones de dólares, que fueron las incidencias económicas y las obras contratadas solo para Venezuela, por la empresa Odebrecht. Es evidente por la documentación que existe, te repito, porque eso no se ha perdido. Existe la documentación de las contrataciones, existe la impronta y las pruebas de que no fueron construidas esas obras, algunas parcialmente construidas, pero la mayoría, en su 90%, no fueron terminadas. Es evidente que allí hay casos de legitimación de capitales y casos de responsabilidad administrativa y también responsabilidad penal por la no construcción de las obras. En el caso del delito de soborno, que es el caso más difícil siempre de demostrar, existen testimonios por los mismos directivos de Odebrecht y por el presidente de Odebrecht, donde hace referencia de cómo se entregaron los sobornos en el caso venezolano. Todo eso existe, Mariale. Lo que no existe es justicia. Incluso hay un informe de la Contraloría, de la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional, elegida en el 2015, yo la tengo en mi poder, donde también se arroja un informe final de una investigación
donde se determinó la presunción o la probabilidad de la existencia de varios delitos. Por lo tanto, en algún momento, Mariale, los venezolanos, y esperemos que sea pronto, tendremos la posibilidad de que se imponga la justicia en nuestro país. Por supuesto, ahorita no lo tenemos, no lo hemos podido lograr, porque políticamente sigue teniendo el control estas personas, entre ellas el señor Maduro, pero tarde o temprano nosotros vamos a tener la posibilidad de que un sistema de justicia parcial, autónomo, independiente y estrictamente profesional determine todo y cada uno de los casos. Y cuando me refiero a un sistema de justicia, me refiero a una fiscalía general de la República, a un Tribunal Supremo de Justicia y a los jueces correspondientes que tienen que conocer todos y cada uno de los procesos de este caso de corrupción, más los muchos casos de corrupción en la cual existe en nuestro país, lamentablemente. Si me permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le dejo una inquietud al cierre del programa. Tiene que ver con el papel del presidente recién reelecto, Luis Ignacio Lula da Silva. Nos decía ayer periodista César Batis, director del Pitazo, que por investigaciones que ellos han realizado con Alianza Rebelde Investiga, es decir, un grupo de varios medios, Odebrecht llega a nuestro país por la insistencia de Usenando Acevedo, director de esta compañía en territorio nacional. Sin embargo, bueno, digamos, la entrega de obras despega, según la exfiscal Luis Ortega Díaz, por la intervención del presidente reelecto en Brasil. Al regreso de la pausa le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la nueva reconfiguración política en América Latina, el impacto que esto va a tener para la lucha democrática en nuestro país. Nos acompaña Miguel Ángel Martín, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Yo les hago una inquietud, nos queda un minuto o dos, sobre el papel del recién reelecto presidente Luis Ignacio Lula da Silva en la llegada de Odebrecht a nuestro país. Luis Ortega Díaz llegó a decir, fue él quien conectó la empresa Odebrecht con Hugo Chávez para que financiara su campaña y luego a Maduro a cambio de 13 contratos de obras, digo textualmente en su momento la exfiscal. Y yo le pediría un comentario que tiene especial importancia tomando en consideración, bueno, el nuevo gobierno que va a asumir en Brasil y la posición que asumirá en el futuro con relación a Venezuela. Lo escuchamos. Mira, Mariale, tú me estás haciendo referencia a las personas que pueden estar involucrados, en este caso a la cantidad de personas. Sin duda alguna, por supuesto, los personeros de Odebrecht, entre ellos el señor Usenando, está involucrado en este caso. Hay pruebas de eso, hay testimonio de eso. Hay funcionarios del gobierno de Brasil, en aquel entonces del señor Lula da Silva, que también están involucrados, y también hay muchos funcionarios venezolanos, no es únicamente el señor Maduro. Nosotros conocimos el caso del señor Maduro, pero tenemos documentos. Yo, por ejemplo, puedo hacer referencia que es un acta, un punto de cuenta en el año 2014, en donde
se habla de múltiples millones de dólares y de euros utilizando el fondo iraní y el fondo chino y un fondo de Odebrecht con Venezuela, Braskem, que se le llama, en donde se movilizó muchísimo dinero para todas estas megas obras. Y quien presenta este punto de cuenta es el señor Rafael Ramírez, en aquel momento, el señor Jaimán Eltrudi, que era ministro del Transporte, y el general Rodolfo Marcos Torres, que era ministro para la Economía, y Rafael Ramírez, para aquel entonces, era vicepresidente del área económica. Estos puntos de cuenta, solo para la construcción del segundo puente del lago Maracaibo, para el tercer puente del Orinoco, del río Orinoco, para el metrocable La Dolorita, para la línea 5 Metro de Caracas, para el metrocable de Antímano y Petare, el sistema ferroviario entre Caracas y Guarena y Guatire, que todos sabemos que no fueron construidos. Ellos están involucrados en esto. Son muchas, por supuesto, también el señor Maduro, quien acepta el punto de cuenta. ¿Esto qué significa? El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR